Las conductas autodestructivas o hábitos autodestructivos implican aquellas acciones que nos infringen daño de manera física o emocional. Y aunque puede resultar paradójico pensar que una persona puede dañarse con voluntad intencional o sin ser consciente de ello de manera reiterada, el comportamiento existe. ¿Cómo identificar esos patrones y qué hacer en caso de tener alguno? Bienvenidos a Atracción Mental, el podcast. Y el día de hoy hablaremos de comportamientos, hábitos, conductas autodestructivas. Comenzamos. Bienvenidos a este episodio de Atracción Mental, el podcast. Ale, ¿cómo estás? Bienvenida a un episodio nuevo. Bien, contenta porque, bueno, pues nos vemos otra vez, grabamos otra vez para ustedes este contenido que la verdad nos gusta mucho porque, digo, hemos recibido sus comentarios, sus opiniones, por ahí si no se han suscrito, suscríbanse al canal, activen la notificación, por ahí una persona en la semana me decía, de esa manera yo sé que ya sacaron nuevo episodio, entonces verán que sí es muy funcional el suscribirse y activar la campanita para que les llegue la notificación. Y bueno, pues contenta, el tema es denso, ¿no? Tal vez el tema no se preste para estar tan contentos después, pero hay salida al final del túnel. Creo que ese es el mensaje que les queremos transmitir el día de hoy. Así sale porque el episodio anterior que grabamos hablábamos de esta parte de patrones de conducta, ajá, y decíamos, bueno, qué eran exactamente y demás, pero ahora, e hilado o derivado de ese tema, cuando hablamos de hábitos autodestructivos o conductas autodestructivas, pues la verdad sí es un tema interesante porque, como le decíamos al inicio, lo paradójico es esto, descubrir que una persona puede dañarse a sí misma de manera física y emocional, intencionalmente y o sin ser consciente. Y de verdad que cuando empecemos a entrar en detalle en este tipo de conductas, ¿sale? Creo que sí vamos a descubrir eso, que tal vez algunas, todos, creo que el 99.9% de nosotros en algún momento llegamos a desarrollar algún tipo de conducta de este tipo, porque hay de todo. Al final todo repercute en un daño, pero hay algunas conductas que pues sí, como que se van al extremo y que son muy marcadas, que son muy obvias, muy notorias, pero hay otras, sale que navegan ahí con bandera baja, que no son tan visibles, que no son tan de darse cuenta ni para nosotros mismos, pero la conducta existe y al final es destruirnos de manera interna. Sí, es complicado de pronto ubicarla porque a lo mejor pensamos que solo le sucede a los adolescentes, ¿no? O sea, como que pensamos en comportamientos autodestructivos y de inmediato pensamos en adolescentes. Por ahí en mi época había algo llamado emos, ¿no? Que igual y si aquí alguien se acuerda de ellos, pues pónganos y quien no se acuerde también pónganos y con gusto les vamos a explicar qué eran. Digo, seguro Google también lo puede hacer. Pero bueno, se visualizaba como un comportamiento como extraño en cuanto a los cortes, por ejemplo, ¿no? El famoso cutting y demás. Y entonces estoy mencionando esto, digo, más adelante mencionaremos cuáles podemos encontrar, pero funcionaba como, bueno, autodestructivo el adolescente, ¿no? O el adolescente que maneja exceso de velocidad o el que consume X sustancia. Pero la realidad es que, digo, si bien es cierto que puede haber en diferentes edades, no es propio de los adolescentes. También como adultos podemos tener comportamientos autodestructivos y por eso se complica un poco porque a veces pensaríamos que solo es alguien que se quiere hacer daño, no sé, ¿no? Hasta matarse y no necesariamente, o sea, un hábito autodestructivo puede ser algo que no necesariamente llegue a la muerte o sí, ¿no? Lo mencionaremos al rato, pero como no necesariamente llega a un desenlace tan fatal como lo es la muerte, pues puede pasar desapercibido muchas veces y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy acá. Ah, sí, sale, porque, bueno, de entrada creo que lo decíamos los hábitos como que los más comunes, no sé, por ejemplo, puede ser el consumo excesivo de sustancias, o mejor dicho, el exceso en cualquiera de sus presentaciones, ¿no? Nosotros decimos lo más común o lo más que identificamos inmediatamente, pues es la parte de abuso de alguna sustancia, alguna droga, alcohol, medicamentos también puede ser, ya que algunos no podemos vivir sin el ketorolaco, y diclofenaco y demás. Entonces, como que son más identificables. En algún momento, en algún episodio, hablaremos en específico de esta parte de las adicciones, porque es un tema muy interesante. Pero decíamos, esos son como los más identificables, ¿no? Los más vistos. No sé, algún trastorno de la alimentación también. Tenemos un episodio donde hablamos de trastornos de alimentación y de qué va. Y bueno, creo que eso sí también.
¿no? Esta parte, pero no sé si de alguna forma le podemos verlo, que cuando hablamos de un exceso en cualquiera de sus presentaciones, pues pueden ser cosas que tal vez, decíamos, no nos damos cuenta. Por ejemplo, el exceso al trabajo. En algunas ocasiones o conocemos a personas, o tal vez nosotros somos esa persona que trabaja de manera excesiva, que puede postergar sus horarios de comida, puede postergar sus horarios de salida, puede postergar sus horarios de sueño, con tal de cumplir un objetivo en la empresa, con tal de terminar una determinada actividad en determinado tiempo. Y en teoría, pues puede repercutir de manera inmediata, favorablemente, podemos llamarlo, en la parte económica o en la parte de ascender dentro de la institución o de la organización donde se trabaje, pero al final, ¿qué tanto de esto puede servir, o mejor dicho, cuando lo vemos en contrapeso, con los posibles efectos que pueda tener por la parte de no alimentarme o la parte de no dormir? Entonces ahí como que la cosa es donde ya empieza a verse de que algunos no son tan identificables, y que cuestan de verdad. Y hablando de eso, aunque no vamos a hablar de nutrición y no somos nutriólogos, somos psicólogos orgullosamente, pero siempre lo hemos escuchado, ¿no? La parte está del azúcar, ¿no? Que incluso estudios y demás, pues que confirman que puede generar más adicción que algunas drogas. Entonces, en ese tipo de cosas, sí, ¿no? Como que ya sé que le tengo que bajar al azúcar, ya sé que le tengo que bajar al refresco, ya sé que le tengo que bajar a la cerveza, o cualquiera de las bebidas que me puedan gustar. Pero aún así, Ale, y a pesar de esto, pues también por ahí creo que hay otros que también se esconden y que también pueden repercutirnos. Sí, es que, a ver, creo que hay que diferenciar, o sea, hay hábitos autodestructivos que se ven de manera directa, es decir, que evidentemente el cutting, ¿no? Estas autolesiones, ahorita olvidé cuál es, autólisis, ¿no? Es el otro nombre por el que lo podemos encontrar ya propiamente, pues son estas lesiones que a lo mejor, repito, a veces uno los piensa en los adolescentes, pero pueden aparecer en cualquier etapa, son más probable que aparezcan en dicha etapa, pero bueno, puede ser en cualquiera. Son estas lesiones que se hacen las personas con cualquier objeto punzocortante que no es aún, por eso digo aún con el ánimo de un suicidio, puede terminar allá, ¿no? Pero empiezan como con esta cuestión de cortarse, ¿no? De hacerse cortes en diferentes partes del cuerpo y bueno, ¿no? Hasta que ven que sangran, pero de ahí lo dejan y bueno, pues vuelven a hacerse otro corte y tienen a lo mejor muchas cicatrices y demás que podemos visualizar. ¿Por qué estoy dando este ejemplo? Porque esa es una parte autodestructiva muy directa, es decir, lo veo, lo hago, se siente incluso, ¿no? Cuando les preguntas a los jóvenes, de pronto algunos dicen, es que me da alivio, ¿no? Y bueno, ese será un tema muy interesante que podremos tocar en otro episodio, porque efectivamente ellos lo pueden reportar como alivio, pero en la realidad se están haciendo daño. Y entonces tenemos esta parte que es directa, pero tenemos también las que son indirectas, que es como tú lo mencionabas, son aquellas que no se ven tan a la mano, como que no se nota que es algo autodestructivo, porque bien tú lo decías en tu definición, o sea, la autodestrucción puede ser de manera física o emocional. Y entonces cuando hablamos de una autodestrucción que tiene que ver con una cuestión más indirecta, pues entonces aquí hablaríamos, pues no, de lo que casi no se ve, que es como lo que tú estás mencionando, la parte a lo mejor del trabajo, la comida, ¿no? Por ahí tenemos algunos episodios con dos nutriólogas que nos hablan desde diferentes perspectivas, que si no los han visto, pues los pueden revisar, pero en uno de ellos hablamos de toda la parte patológica y entonces pues tiene que ver con esta cuestión de a lo mejor ya no como, ¿no? O como y vomito, ¿no? Como diferentes trastornos de la conducta alimentaria o incluso las relaciones de pareja, que también hemos hablado acá de relaciones tóxicas y por ahí pueden darse un clavadillo ahí en este episodio de relaciones y que tiene que ver con la cuestión del amor tóxico. Pero lo que quiero decir es, pues si estoy en una relación tóxica, si bien no es un corte como en la parte más directa, pero sí me estoy haciendo daño porque a lo mejor ya identifiqué que pues al final está esta cuestión de que la persona me está haciendo daño, yo a él a mí y demás, y también tenemos un hábito autodestructivo, a lo mejor pues elegir parejas un poco más tóxicas. Por ahí hay una película en el cine que la acabo de ver hace poco, bueno, no sé si cuando vean este episodio sigue en el cine, pero si no podrán verla y revisarla, se llama Romper el Círculo, me parece, y habla de toda esta cuestión autodestructiva. Entonces ahí podemos ver también, ¿no? Esta cuestión que les digo que hay cosas que no son directas, pero no porque no sean directas no hacen el mismo daño. Y en ese sentido, Ale, pues ya tocaría empezar a hablar de cuál es la razón o la causa, el origen, qué hay debajo de esas conductas autodestructivas, porque bueno, algunas son identificables, lo decíamos, algunas otras no, pero ¿de dónde vendrá?
Y si empezamos a analizar o a desmenuzar este punto, pues tendríamos que ver que esos comportamientos autodestructivos surgen a menudo, la gran mayoría vienen a causa de situaciones no resueltas, traumas no resueltos, carencias emocionales, patrones disfuncionales aprendidos durante la etapa más importante de la vida. Sí, otra vez volvemos a tocar esta parte de la vida, la infancia. Lo hemos dicho en otros episodios, al final en esta etapa es donde se forman las herramientas, ¿no? Es donde adquirimos las herramientas, las habilidades con las que vamos a enfrentarnos a lo que es la vida real, ¿verdad? Porque obviamente en nuestra infancia pues, es un entorno controlado, la gran mayoría de las ocasiones, o lo ideal sería eso, que fuera un entorno controlado con personas, padres, cuidadores, alguien que está al pendiente de mí y simplemente es una guía y referencia. Pero en muchos casos no funciona así, lo sabemos, no funciona así. Entonces, es fundamental identificar y poder determinar que este patrón de comportamiento que tengo porque al final hay una afectación en la parte física, mental, emocional y pues también en las metas o hacia dónde quiero llegar. Y hablando de eso también, pues creo que algún punto importante es que estas conductas autodestructivas pueden surgir también como un mecanismo de defensa para lidiar con emociones negativas, con estrés, con ansiedad, con baja autoestima, que también tenemos ahí un episodio donde hablamos de autoestima, de amor, bueno, en nuestro episodio de amor propio hablamos de autoestima, autoconcepto y demás. Y bueno, al final estos problemas emocionales, pues el hecho de no resolverlos y simplemente poner un mecanismo de defensa para no enfrentar la situación puede tener comportamientos graves. Y es que es importante reconocer, Ale, que estos comportamientos autodestructivos no nacen de un deseo de autodestrucción. O sea, no es que yo quiero, digo, hablamos que algunos son intencionados y algunos otros no nos damos cuenta, pero no nacen de un deseo de autodestrucción. Como la gran mayoría de las situaciones pueden surgir más como una estrategia para hacer frente al dolor, para hacer frente a la culpa, la pérdida. Es decir, es como una forma, buscar una acción, algo que yo haga que como que adormezca lo que estoy sintiendo. Ujú, como que lo esconda por ahí, lo quite de frente, ya no tenga que lidiar con eso y enfrentarme a esta parte de heridas emocionales profundamente arraigadas, que bueno, pues en otros episodios le hemos tocado, Ale, pues la verdad es mucho más complicado generalmente hacerlo de manera solo y entonces ya necesitamos la ayuda de un profesional de la salud mental. Pero creo que de esto vale el reconocer, identificar que gran parte de estos comportamientos, pues vienen tienen un mismo origen, podríamos decirlo en términos generales, que sería como la baja autoestima, el que una persona, cómo se percibe, cómo se percibe en su entorno y personalmente, ese episodio donde hablamos de amor propio, de verdad que les puede dar mucha luz en este concepto, pero al final existe y está ahí por algo. Sí, yo siempre cuando hablamos de esto pongo el ejemplo de las personas que a lo mejor tienen, y por eso, o sea, queremos hablar en este episodio, si bien existen las que ya conocemos todos, ¿no? Drogas, trastornos de la conducta alimentaria, o sea, bueno, y todos es un decir, ¿no? Porque no es que todo mundo sepa de ello, pero es como lo que más palpamos cuando hay autodestrucción, ¿no? Drogas, el cutting, trastornos de la conducta alimentaria. Lo que les digo es, por ejemplo, cuando una persona es diagnosticada con diabetes, pues se espera que al final se cuide, ¿no? En el sentido de la alimentación, el medicamento y demás. Y no digo que todos, ¿no? Pero hay personas que cuando reciben este diagnóstico se resisten a ese cambio de alimentación y lo siguen haciendo. Se me vino ahorita a la mente esta película de la ballena. ¿No? Que también si no la han visto, pues es muy buena y ejemplifica muy bien esto que estamos diciendo. Ya no es estreno, entonces me voy a dar a la tarea de spoilear un poquito. La otra no, porque la otra sí es estreno cuando estamos haciendo este video, entonces ahí no diré mucho. Pero en esta película, y espero no spoilear tanto, el protagonista tiene obesidad, ¿no? Y entonces estamos hablando de una obesidad mórbida. Y a pesar de eso y de que le dicen, oye, tu salud está en riesgo, tienes que cuidarte, porque esto, porque ya se sintió mal y demás, él sigue comiendo, ¿no? Y entonces, por eso ejemplifico esto con el tema de la diabetes, porque a veces, ¿no? Y me han platicado anécdotas diferentes personas donde es que ya le dijeron y aún así sigue tomando coca y sigue no sé qué. Bueno, entonces hay que hacer un alto y pensar qué lleva a esa persona si ya le dijeron que pues es muy probable que si sigue con eso, ese estilo de vida pueda terminar muy complicada su situación. ¿Por qué lo sigue haciendo? O sea, ¿por qué se sigue comportando de esa manera, comiendo los alimentos que come, tomando las bebidas que toma o el estilo de vida que tiene?
qué hay ahí que no puede desbloquear eso para volver a cuidarse. Y entonces, pues se repite esta cuestión autodestructiva. Y por eso quería usar el ejemplo de la comida, porque al final eso no es tan visto como autodestructivo, ¿no? O sea, lo decíamos en aquel episodio de alimentación, culturalmente la comida nos sirve a los mexicanos para muchas cosas, pero sí destruye, y no propiamente toda la comida, sino ciertos hábitos que tenemos que a lo mejor no podemos romper. Y entonces, pues, ojo, cada caso es diferente y lo hemos dicho acá muchas veces, pero si tú estás en una situación similar donde ya identificaste que algo o alguien te hace daño, y sigues como en esta misma línea, pues es buen momento tal vez de preguntarse uno, ¿no? O sea, si quiero entrarle, ¿no? O seguirle ahí pese a las consecuencias, bueno, pues ya está, ¿no? La elección es quedarme, pero si también me quiero mover y no puedo, pues entonces también es buen momento para empezar a pedir ayuda o buscar la manera de moverse, porque esto puede ser muy perjudicial a largo plazo. Y antes de seguir, si te gusta este contenido que ves, el contenido que hacemos, agradecemos que te suscribas al canal, que dejes tu me gusta, un comentario, que compartas este video con alguien que le pueda ser de utilidad y que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te pueda avisar cuando subamos otro episodio. Y hablando de esto, Ale, de esta película de ballena, de verdad que también pensaba en eso como un ejemplo de, sí, algo más práctico de ver. Es que está esta parte de por qué, y es como la pregunta eterna, ¿no? Pero es que ¿por qué si ya le dijeron que le hace daño? Él ve que le hace daño porque es lo que le pasa al protagonista de la ballena. Tiene un colapso en algún momento, él sabe lo que le va a pasar si sigue y sigue repitiendo la misma conducta. En este caso, y bien lo dices, hablamos de comida, creo que puede ser aplicable a otro tipo de situaciones como drogas, conductas sexuales de riesgo o demás, pero creo que respondería a eso, digo, cada caso es único, siempre lo hemos dicho, pero es esta parte de buscar obtener de algún modo una sensación agradable e inmediata. Y es lo que en la película vemos que representa la comida. Es una sensación agradable inmediata para evitar sensaciones desagradables o aspectos con los que le resulta difícil en este caso al protagonista conectar porque tiene una relación ahí no resuelta con su hija y es un tema y una relación muy complicada. Entonces pareciera ser que en este caso no solo la comida sino algunas otras actividades pueden representar esto como una forma de obtener una sensación agradable inmediata. Es algo que me reporta un beneficio inmediato y me permite postergar aquello con lo que resulta difícil lidiar, resulta difícil complicar, que es muy triste, me genera ansiedad y me genera muchas cosas. Entonces es como esta parte podemos considerarlo como una autolesión, ujú, cumple un papel de evitar una determinada emoción a cambio de sentir otra. Entonces, hay mucho en juego aquí en esta parte, porque de verdad es interesante lo que ocurre realmente en un caso de estos, pero va así de este modo. Creo que la película lo expresa. En algún momento podremos analizar una película detalladamente y de pe a pa hablando sobre la parte psicológica. Pueden hacer en los comentarios si les gustaría y cuál podría ser la sugerencia. Pero sí vemos esto, es cambiar hacer una actividad, algo que me evite algunas emociones, pero que me permita disfrutar de otras. Y de verdad se complica tanto la situación, como lo pueden ver en la película y en otras más circunstancias se convierte en un círculo vicioso del que prácticamente parece imposible de salir. Sí, y es que volviendo un poquito al tema, ¿no? Para ir como pues cerrando un poco la idea, Joel, de lo que nos decía, bueno, de dónde vienen estas conductas autodestructivas, pues tenemos también esta cuestión, por ejemplo, de lo que bien decías de la infancia, ¿no? Pero hay diferentes factores que se pueden dar en la infancia. Por ejemplo, primero, a lo mejor, ¿no? Pienso en uno como adulto, porque les decía, en los adolescentes es más fácil encontrarlo, porque pues que la identidad, que lo que imitan y demás, pero como adultos de pronto se nos complica un poquito más y particularmente creo que a nuestras generaciones que no contábamos con tanta información. Hoy en día los adolescentes ya hasta te hablan de conceptos de psicología, ¿no? O sea, ya hasta te hablan de amor propio y demás porque pues al final están muy empapados de todo lo que hay en redes, pero apelando un poco a nosotros los adultos, ¿no? Y de aquí para adelante a todos las demás generaciones, llegando a adultos tardíos y mayores y demás, pues hablamos de este primer factor que puede ser el miedo a reconocer mis propios actos e impulsos. ¿Por qué? Porque al final pude haber crecido en una familia donde se me reprimió mucho para muchas cosas, porque a lo mejor no se hablaba de ciertos temas y demás, y yo aprendí.
esta parte, ¿no? De reprimir, de guardar, de a lo mejor no hablar un poco de mis emociones, que como bien lo decías, Joel, ahí tenemos varios episodios sobre ello, pero entonces pues eso a lo mejor me hace pensar que mis impulsos son incorrectos o son peligrosos, llámese, ¿no? Inserten el tema que quieran aquí, sexualidad, no sé, el poliamor, o no sé, alguna cosa que a lo mejor yo quería o tenía la inquietud de saber y entonces en mi familia me reprimieron un tanto, pues a lo mejor eso también lleva a pensar que yo soy una mala persona porque pienso diferente a mi familia y a lo mejor nada más había que organizar tantito las ideas, ¿no? Pensaba, se me venía a la mente no propiamente algo sexual, sino qué tal que yo no quería ser católica, ¿no? O de alguna religión, inserta en la que sea, y en mi familia todos fueron así, y bueno, tuve que cumplirlo por familia, pero a lo mejor en el fondo siento culpa por eso que está pasando, ¿no? Entonces, ahí viene el segundo factor, que es este sentimiento de culpa y de sentirme menos. A lo mejor yo no he logrado lo que tengo que lograr, no estoy en la carrera que debería de estar, o no estoy en el trabajo que debería de estar, o no me he casado, no he tenido hijos, y es lo que socialmente se pide. Y entonces viene esta intención de autocastigarme y privarme de algunas oportunidades, es decir, como de esta parte de procrastinar, ¿no? Donde a lo mejor no voy a llegar a ese éxito o a esto que quiero porque no me lo merezco. Y bueno, el tercer factor podríamos hablar también de unas cuestiones como una preconcepción muy estricta de mí misma, ¿no? O sea, a lo mejor yo soy muy rígido, muy rígida y debo de cumplir cierto estándar y de la perfección. Y entonces también viene pegado al cuarto factor donde mi pasado es algo que es inmodificable y me va a determinar para todo mi futuro, ¿no? Y entonces si así crecí y si, no sé, ¿no? Ejemplo. En casa desde pequeño, pequeña, había a mi papá alcoholizarse o a mi mamá o drogas o la cuestión de las dietas restrictivas. Eso es inmodificable, me viene a mí por herencia y así, ¿no? Me quedaré hasta el final de los tiempos. Entonces, digo, son puntos que cada uno se tendrá a lo mejor un clic en alguna historia, pero lo que les quiero compartir con esto es una cuestión en la que sí hay mucho de la autodestrucción en la infancia o en la adolescencia, que son las etapas más importantes para la conformación de la personalidad, pero no es imposible cambiarlo en el presente y que por ende se verá una modificación en el futuro. Hay que ver, pues, qué entendí, ¿no? O sea, qué cosas según yo me hacían bien, pero al final me están destruyendo. Tal vez vengo de una familia donde los hábitos autodestructivos son vistos como muy normales y por ende yo no alcanzo a verlos como algo que me hace daño. Tal vez estoy sintiendo mucha culpa por algo que pasó o algo que hice, como es en el caso de esta película de la ballena, que el personaje sentía mucha culpa por X situación que había pasado entre él y su nueva pareja. Y entonces, pues empiezo, ¿no? A tratar de autodestruirme por diferentes medios, pero eso no se va a lograr hasta que no se nombre, hasta que no hablemos de ello, porque bueno, pues en el caso contrario empezaremos a disfrazarlo de diferentes cosas. Y de esto que comentas, Ale, de verdad, es cuando lo vemos y lo analizamos, pues de verdad la culpa cumple un papel fundamental en el mantenimiento de esas conductas autodestructivas. Veámoslo como una gran necesidad de ser castigado y luego un claro resentimiento hacia uno mismo derivado de esa situación. Entonces, sí, la verdad es la parte de la culpa se vuelve ahí uno de los grandes factores para la resolución de una situación. Y hablando precisamente de resolución, pues también tendríamos que incluir ahí la incapacidad para resolver los problemas o los conflictos por mí mismo. Y lo decíamos, ¿no? En la infancia, esta parte, bueno, un entorno controlado, donde yo puedo empezar a adquirir recursos o herramientas necesarios para enfrentarme a los problemas y resolverlo. Pero pues cuando no existe esto, cuando no hay la capacidad para poder resolver el conflicto, entonces la situación se torna más complicada y más difícil con cada día que pasa. Por ejemplo, no sé, tal vez a mí me despiden del trabajo. Y entonces como me despiden del trabajo, pues busco refugio, consuelo en la bebida, ¿no? O una manera de tranquilizarme. Pero eso me deriva en una ingesta reiterada y sin control. Ujú. Entonces yo bebo pensando o pienso porque bebo porque me he quedado sin trabajo. Y si mi situación no cambia, entonces no puedo cambiar mi comportamiento. Entonces voy a continuar bebiendo, perdón, se agrava mi malestar, las conductas se puntualizan y al final es este círculo, ¿no? Del final hay una causa, hay una razón por la que yo lo hago, pero creo que mucho de eso, Ale, tiene que ver esta incapacidad que podemos desarrollar y de verdad que es complicado poder determinarlo, pero piensen cuando han tenido un conflicto, creo que sí podemos hacer un ejercicio de ver en los grandes problemas o grandes situaciones que hemos atravesado en la vida, cómo se han resuelto.
Ajá, he hecho un análisis, he tenido la capacidad de poder entender lo que está pasando y tomar acciones, o digo, no está mal buscar consuelo, ¿verdad? O buscar ayuda, pero o consejo de otras personas, pero ya cuando empiezo a ver que todas las situaciones que yo enfrento, todos los problemas, siempre hay alguien que me está diciendo qué hacer o alguien que me oriente y que me dice por dónde va la cosa o por dónde podría intentarlo. Creo que si hablamos de esta parte de esta incapacidad y bueno, en muchos casos deriva en una conducta autodestructiva, porque al final, como no sé resolverlo, pues solamente me sigo metiendo en más y más comportamientos destructivos. Sí, creo que aquí es importante y también me gustaría yo aportarles, porque me quedé pensando mientras te escuchaba, ¿no? Bueno, si yo estuviera escuchando este episodio, pues saber, ¿no? O sea, digo, ya dimos acá algunos ejemplos, pero saber cómo poder o qué pudiéramos encontrar en comportamientos autodestructivos de los no más directos, ¿no? Los que podemos pensar en la mayoría. Y está esta cuestión del intento, ¿no? Estar intentando, y evidentemente va a sonar medio extraño, pero es intentar fracasar, ¿no? O sea, este fracaso deliberado en algunas tareas, en algunas actividades, trabajo, parejas y demás. Bueno, hay que ver, ¿no? O sea, evidentemente todos podemos tener un fracaso en algún momento, pero si es algo que me pasa constante y yo participo en ello, habría que entonces poner un foquito de alerta. Hay personas también que eligen el sufrimiento y podrán decirme las personas, ¿cómo? O sea, yo no quiero elegir sufrir, pero piénsenlo, si hay gente que, bueno, ya ha tenido muchos problemas, muchas complicaciones, se le brinda la ayuda y a pesar de ello, pues siguen eligiendo el sufrimiento, habrá que pensar qué está pasando ahí, que bueno, pues esta cuestión, ¿no? De siempre sentirme como que sufro y demás, también es una cuestión autodestructiva. Tendrá su porqué, seguramente, pero digo, bueno, acá hemos dicho siempre que cada caso es diferente y sería muy complicado generalizarlo. Está la parte del masoquismo, que también lo habíamos platicado, ¿no? La parte masoquista pues tiene que ver con una cuestión, y digo, lo habíamos platicado porque en la cuestión de personalidad habíamos hablado que hay diferentes estructuras de personalidad, y bueno, puede ser en lo sexual, como bien lo marca el DSM-5, ¿no? En una cuestión de, pues, dejarse, ¿no? Humillar, golpear, atacar y demás, pero también puede ser en una cuestión de personalidad, no, no nada más en lo sexual, sino a lo mejor tiendo a ser un poco masoquista solo en mi personalidad o en ambas, podría ser, ¿no? Y también está la automutilación, que es de la que ya hablábamos, ¿no? Los cortes, hacerse daño y demás, que puede ser también complicado. El abuso de sustancias, pues lo sabemos, ¿no? Tabaco, alcohol, drogas, el café, ¿no? Incluso pudiera ser también una cuestión ahí significativa. Hay otra parte importante que tiene que ver con el descuido de la salud, ¿no? Hay gente que sabe que está enferma de algo o se sabe que se siente mal de algo y no va a tratarse o no hace nada por tratarse. También esto puede ser una cuestión importante. Y bueno, pues también los problemas alimenticios, ¿no? O sentirse incapaz, ¿no? Esta incapacidad aprendida a nivel familiar también, como que me hicieron sentir incapaz desde mucho tiempo antes y me sigo sintiendo de esta manera incapaz. Y bueno, podrían ser algunos de ellos para ponerles ejemplos. Así es, Ale. Y en esta parte, bueno, pues ya ahora ya veamos la parte más amable. Al final lo decimos en los episodios y me encanta como le dices, hay luz al final del túnel y viene la pregunta del millón. Y ahora, ¿cómo le hacemos para salir de esta dinámica autodestructiva, de este comportamiento que pues ya me di cuenta que fui, no lo percibí, pero me hizo daño mucho tiempo, o es obvio, o es evidente que tengo un comportamiento de estos? Y yo creo que de esto sale, creo que el punto importante, y lo hemos comentado en muchos episodios, pero nada más para que vean la importancia de tenerlo, el autoconocimiento es para que yo pueda entender cómo me está afectando una problemática o lo que estoy haciendo en esta problemática, pues primero debería empezar por saberme cómo soy. Y lo decíamos en los episodios donde hablábamos de intensamente. Saber cómo reacciono ante las situaciones o circunstancias, qué me generan las cosas que vivo, qué me generan los problemas. Y muy importante también la relación que mantengo conmigo mismo, porque con base en eso, mejor dicho, en la relación que mantengo conmigo mismo, pues es lo que se va a dar en relación con las demás personas. Y esta necesidad que sí es una necesidad de autoconocimiento, de saber cuáles son mis tendencias, cuáles son mis estados emocionales más recurrentes, cuáles son el tipo de pensamientos que tengo, qué es lo primero que hago, qué es lo primero que pienso ante una situación que me afecta.
en el trabajo, con la pareja, con la familia, pasa algo que no me gusta, ¿qué es lo primero que yo hago? Porque ya hablaremos en un episodio de esta parte interesante del victimismo, pero bueno, al final es esto, va de esto, el autoconocimiento, saber cómo soy, saber cómo reacciono, saber qué me generan las cosas. De verdad, aunque suena muy fácil, no lo es. Complicado y más si tenemos ahí una larga tendencia a no prestarnos atención o a no conocernos, que la cosa ahí se puede tornar más complicada. Pero al final funciona y de verdad que el hecho de tener este conocimiento de nosotros mismos, de saber, como le decía, cómo reacciono, qué es lo que más hago, no sé, cada vez que pasa una situación que no me gusta y que me genera enojo, ¿qué hago, no? Y hasta podemos anotarlas, no sé, se me ocurren un montón de cosas, un diario de emociones. Hay herramientas que nos van a permitir tener este conocimiento propio, mejorar la relación que tenemos con nosotros mismos y creo que eso es el gran paso, el primer gran paso para desenredar este tipo de conducta autodestructiva. Porque al final, si ya sé cómo soy, cómo reacciono, creo que eso nos permite prepararnos para resolver algún tipo de situación. Y bueno, tenemos también ahí varios episodios donde hablamos de esta parte de inteligencia emocional y demás, que al final son esas herramientas que nos permitirán pues desarrollar una relación más saludable y más sana con nosotros mismos y con las demás personas. Sí, acá es importante también, ¿no? Abordar una cuestión que de pronto está mucho en redes de estas cosas que te gusten, ve por ti, la motivación, cuídate y demás, y que claro que son muy, em, pues, o sea, son bien recibidas, vaya, ¿no? Evidentemente, pues sí, si escuchan esto y decir, cuídate, haz cosas por ti, claro que serán bien recibidas, pero a mí lo que me gustaría aportar extra, lo que podemos encontrar en redes, es que de pronto puede no ser tan fácil, o sea, hay gente que lo puede ser muy sencillo. Ah, claro, cosas que me gusten, ¿no? Y rápido se avienta una lista de cosas que le gusten y entonces rápidamente va a hacer cosas que le gusten, pero no para todos es tan sencillo romper con estos hábitos autodestructivos. Entonces, si ya identificaron que ya lo intentaron y no hay manera y siguen cayendo en lo mismo, pues pidan ayuda. O sea, creo que al final del día, ¿no? Podemos empezar por familiarmente pedir ayuda, amigos. Digo, si no es suficiente, más bien, pues será necesario esta cuestión de pedir ayuda a un profesional de la salud mental, pues porque bien lo decías tú, Joel, hay que conocernos, porque lo decíamos en nuestro en vivo, ¿no? Con el invitado en este último en vivo que estuvimos haciendo. Igual si no lo han visto por ahí anda, que decíamos que importante es conocernos, saber cómo somos, y de dónde vienen cada cosa en nuestra historia para poder acomodar lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, sí será importante, claro, seguir esta parte de motivarnos, cuidarnos y demás, pero creo que de pronto no para todos es tan sencillo y bueno, si no es sencillo para ti que nos estás escuchando, pues será un buen momento para pedir ayuda. Así sale, porque bueno, herramientas como tal, pues no, creo que redes sociales, internet está lleno de nuevas estrategias de afrontamiento, ejercicios de relajación, actividades recreativas, ejercicio físico, incluso actividades sociales. Pero bueno, hablando de eso, tenemos un episodio también donde hablamos de mindfulness, que bueno, también se convierte en una alternativa para esta parte de empezar a armonizarnos y empezar a tomar, a dar la dimensión correcta de cada situación que pasa, porque creo Ale, que nos pasa en la gran mayoría de las ocasiones pues cuando ocurre una situación, pues nos vamos a la parte de la reacción extrema inmediata y bueno, al final todas esas herramientas nos permiten pues darle cada cosa su lugar, su espacio, su tiempo y no más de eso, porque al final pues hay una afectación mayor y estamos trabajando sobre eso. Las herramientas existen, esta parte de nuestra red de apoyo, pues amigos, familiares, me encanta y bueno, pues al final sí, en este tipo de casos creo que el profesional de la salud mental, el psicólogo, la terapia, sí se convierten como ya en la herramienta definitiva para ayudarnos a identificar, porque al final eso es lo que se hace en la terapia. Vamos a empezar a compartir herramientas, estrategias, técnicas, hábitos que tienen que empezar a repercutir en un cambio, tienen que verse de manera reflejada. Obviamente, pues creo que lo más importante de todos, pues es la voluntad, lo decimos en otro episodio. Cuando hablamos de la voluntad, pues si no se quiere, si no se tiene el deseo, bueno, pues eso complica más las cosas, pero aún así, pues existen esas alternativas, Ale, y yo creo que los comportamientos autodestructivos, pues los más comunes, como que muchos sí podemos limitarnos, como que sí podemos poner hasta aquí yo llego, más para allá ya no le entro, pero hay otros, como lo vimos en este episodio, que la verdad están ahí disfrazados, están ahí escondidos, y ya cuando analizamos nuestra historia, pues creo que sí van a aparecer muchos de ellos en algunas ocasiones. Sí, es importante conocernos, creo que lo hemos dicho acá muchas veces, es importante.
identificarlos incluso. Creo que me gustaría cerrar con esto, porque a veces, bueno, ¿no? O sea, ahorita puse el ejemplo de la comida, pero puede haber muchísimos más donde, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy siendo autodestructivo? ¿No? Y bueno, nada mejor que un profesional de la salud mental para ayudarnos, pero será importante entonces desde identificarlos. ¿Esto es o no autodestructivo? Y si tienen dudas, pues no pasa nada al pedir ayuda. Igual y ni siquiera era autodestructivo, pero al menos ya, ¿no? Estás empezando a conocerte o a lo mejor sí, llevas años haciéndolo. Entonces, creo que será importante identificarlos. Y como lo decimos en otros episodios, al final esta situación es lo que a mí me genera, ajá, esa parte, lo que ya no me dé tranquilidad, lo que ya no me dé calma, pues esa se convierte en la bandera roja, en la red flag, que hay que hacer algo, ¿no? Porque algo ahí ya no me está gustando, ya no me está haciendo sentir bien. Y si bien esos comportamientos pueden tener muchos orígenes, bueno, muchas causas que pueden desencadenarlos, pues al final las herramientas y todo existe a la mano. Entonces no estará de más en algún caso. Si ya hemos intentado por nuestros medios, porque creo que generalmente es lo que hacemos, Ale, buscamos por nuestros propios medios resolver una situación y si ya vimos que no nos funciona, o que por el contrario se está generando más conflicto con las técnicas o estrategias que estamos utilizando, pues entonces volteemos al profesional de la salud mental que de verdad tendrá más herramientas y mejores formas de poder abordar esta situación y buscarle una solución. Y yo creo, Ale, que con esto que estamos comentando, pues llegamos a la parte final de este episodio. Sí, así es. Esperemos que les haya gustado, que la información haya sido de utilidad. Recuerden que estamos en Spotify, Apple Podcast, YouTube, la plataforma de su preferencia. Estamos también en redes sociales. Por ahí les vamos a dejar las redes para que nos sigan, nos comenten, nos digan qué les parece. Y pues creo que por hoy es todo. Así es, Ali. ¿Ustedes qué piensan? La verdad, háganoslo saber en los comentarios, nos encantaría leerlos y bueno, de esta forma enriquecer el video. Y pues sí, agradecemos a toda la gente que ha suscrito, a los que no, por favor, háganlo, de verdad nos anima mucho y nos ayuda mucho para seguir generando este contenido. Y pues no habiendo nada más que decir, Ale, nos despedimos de ustedes, no sin antes recordarles que todo lo que aporten a su persona el día de hoy evidenciará un mejor ser humano el día de mañana. Hasta el siguiente episodio. Adiós.